Amén. Vamos entonces, Iglesia, a revisar lo que pudimos aprender el día domingo en esa reunión especial, ¿no? En ese servicio que tuvimos previo al bautismo y que estuvo predicando mi hermano Sergio Astudillo. Así que eh, más bien yo voy a coordinar esta aplicación, pero él va a ser quien va a dar principalmente el material, por así decirlo, ¿ok? Así que hermano Sergio Andrés, para que estés ahí con tu micrófono abierto y para que podamos ir viendo paso a paso, pero para recordar, ¿no? La predicación, cuál era el nombre y el texto, obviamente, que lo puedas leer también. Y bueno, después vamos revisando los tres puntos, ¿te parece? Amén, pastor. Eh, ¿Con eso no? Sí. Sí, sí, por favor. Bueno, la predicación había puesto por nombre un llamado a ser ejemplo, un llamado a ser ejemplo y está en 1 Timoteo, capítulo 4 del versículo 12 al 16. Así que vamos a leer y dice, no permitas que nadie menosprecie de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo, como para los que te escuchan. Bueno, dividía esta predicación en tres puntos, como es costumbre como es costumbre hacerlo cuando se puede hacer, ¿cierto? Y el primer punto lo había puesto por nombre ejemplo personal y ministerial, dado que Timoteo era llamado a ser un ejemplo en medio de los creyentes, de forma personal, pero también en el ministerio, cuando a él le tocaba leer la escritura, enseñarla, exhortarla, y darle el sentido, como citábamos un texto también ahí de Nehemías. Entonces hablábamos primero de cómo Timoteo para la cultura de ese entonces eh, era relativamente joven, siendo una persona que tendría, según los estudiosos, entre 30 y 40 años, y de cómo con el fin de no permitir que a Timoteo lo tuvieran en poco, él tenía que ser ejemplo, él tenía que ser ejemplo de los creyentes. Y veíamos como el apóstol Pablo hablaba de estas cinco cualidades o características, no sé cómo llamarlas, que nos dice el versículo 12 que tenía que ser ejemplo eh, en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. Si alguien tiene por ahí la Reina Valera también añade espíritu, pero la palabra espíritu no está en los manuscritos más antiguos, por eso la NBLA la omite. Así que Timoteo tenía que ser ejemplo en estas cinco cosas, ¿cierto? Y damos una pequeña descripción de cada uno el día domingo. Pero para no describir cada una hoy, solamente quería rescatar una a modo de aplicación, que sería la conducta. Y pensando en eso, yo me preguntaba, ¿qué buena conducta o qué mala conducta nosotros, ¿cierto? Como hermanos de Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, podríamos tener en medio de la iglesia local, ¿cierto? Y pensaba en cosas prácticas como la puntualidad, por ejemplo. Esa es una mala conducta, ¿cierto? Llegar todos los domingos tarde no es una buena conducta, no, yo no soy ejemplar cuando yo me comporto de esa forma, a no ser que sean razones, obviamente, de fuerza mayor, ¿cierto? Distraerme en la palabra, por ejemplo, distraerme en la palabra, esa es una conducta que es mala, que yo puedo cambiar. Si yo me distraigo muy fácilmente, tengo que hacer algo para no distraerme, sentarme más adelante o poner más atención, no sé. Bueno, para no nombrar mucha, también pensaba en cuando uno no saluda a los hermanos. Esa sí que es una mala conducta. Yo debo esforzarme en saludar a mis hermanos y más allá de mi forma de ser, porque yo puedo ser muy tímido, pero eso no es una excusa para que yo no me acerque a mis hermanos o a saludar a la persona nueva que viene llegando, ¿cierto? Entonces
tener buenas conductas dentro de la iglesia local. Y también hablábamos y enfatizaba yo ahí en la predicación de cómo estas conductas, ¿cierto? Estas cinco cualidades que Timoteo tenía, en las que tenía que ser ejemplo, no debían ser algo exterior, algo así como un buen comportamiento en el vacío, sino que tenía que ser algo que el Señor mismo estuviera provocando que en este proceso de santificación en el que estamos cada uno de nosotros, que sea Dios mismo el que está provocando que yo me esfuerce por ser ejemplo. Porque una persona bien podría exhibir una falsa piedad y podríamos ver una persona ejemplar, pero después pasa el tiempo y vemos que esta persona, no sé, se renuncia a la fe, por ejemplo. Entonces, una persona que exhibió una falsa piedad. Entonces, debemos procurar nosotros que detrás de cada esfuerzo que nosotros ponemos por ser ejemplo, sea el Señor mismo provocando dicho esfuerzo. Así que eso, no sé si alguien quiere decir algo, o pastor en este caso. Sí, yo quería enfatizar el tema de la pureza Mm, eh, relacionado en el trato en la iglesia local entre hombres y mujeres y decir que obviamente hay formas adecuadas de saludarnos entre hombres y mujeres e incluso yo lo llevo más allá incluso con los niños. También creo que hay unas formas que son adecuadas y aceptables para saludar a los niños y otras que no. Y bueno, eso es como sentido común, pero uno no puede invadir el espacio de las personas. Uno no puede dar un abrazo eh, como si la persona fuese tu mamá o tu papá. Obviamente yo a claro, mi mamá o a mi papá puedo darle cierto tipo de abrazo o a un hermano, pero yo no puedo dar ese tipo de abrazo a otra persona. Lo mismo de los besos, ¿no? mm, Porque generalmente el beso es más bien un acercarse a la mejilla, sí, pero nadie va y da un beso así como que le pone acá los labios, porque mm, también es inadecuado, uno está invadiendo, ¿no? La privacidad del otro, y eso obviamente, aunque la persona que lo haga diga yo no lo hago con ninguna mala intención, qué sé yo, no es adecuado, y nosotros que en general los días miércoles nos reunimos como parte de la congregación, que ya llevamos cierto tiempo, es bueno que lo entendamos así, hermano. Hay formas adecuadas y no en el saludo que entre nosotros. Entonces, tenemos que cuidar eso, tenemos un testimonio que tenemos que, debe ser un buen testimonio como creyentes. Amén. sí, Y lo otro también que quería, respecto al texto que tú leíste en Nehemías, ¿no? Que tú un poco hablabas de eso, y me acordé de una enseñanza que yo hice el año pasado, de hecho creo que fue la primera, en este mismo contexto de los Zoom, respecto de cómo nosotros debiésemos comportarnos en el culto, porque ahí las personas a las cuales se les estaba predicando, ahí en ese pasaje en el Antiguo Testamento, estaban, hermanos, con mucha atención, estaban con mucha expectativa, estaban como nosotros también debiésemos estar hoy. E imagínate que en el tiempo de Nehemías, Jesucristo aún no había venido a la tierra. Ellos no tenían toda la verdad bíblica que nosotros tenemos. Por lo tanto, nuestro nivel de devoción no solo debiese llegar a ese punto, sino que debiese ser aún mucho más, mucho más. sí, Entonces, el tiempo en realidad es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo del culto tiene que ser un tiempo de mucha devoción, por sobre todo en la palabra, ¿no? Es tener la mejor actitud posible, prepararnos para ello. Eh, Cuando usted está recibiendo una noticia, algo importante, usted está preocupado, ocupado, está con todos sus sentidos puestos allí, y debiésemos pedirle al Señor. Yo sé que nosotros tenemos distintos niveles de poder poner atención. Alguien podrá estar concentrado una hora, alguien 30 minutos, alguien a lo mejor 20, alguien a lo mejor 2 horas, pero pídale al Señor. Si usted está en el caso de que a lo mejor no puede mantenerse concentrado mucho tiempo, pídale al Señor que le ayude a mantenerse concentrado y a estar recibiendo la palabra como lo que es. Así que solamente quería agregar esos 2 puntos, hermano Sergio. bien, pastor. Eh, bueno, pasamos al versículo 13. Decía, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Decíamos que era importante para Timoteo ser ejemplo en en estas cosas, en estas cualidades, porque después Timoteo tenía que leer la escritura en público, tenía que exhortar a los hermanos, tenía que enseñar.
Yo me imagino a Timoteo no siendo un ejemplo en estas cosas y después parándose al frente a leer la escritura, su mensaje iba a ser muy poco creíble, ¿cierto? La gente no lo iba a escuchar mucho. Decíamos también que leer la escritura públicamente era muy necesario en ese tiempo, dado que la distribución de las escrituras estaba limitada, que solo algunas personas tenían una copia. Y a propósito del mismo ejemplo que usted daba del pasaje de Nehemías, estuve meditando también en ese pasaje bíblico y quería rescatar algo, otra cosa también de ese pasaje. Era Nehemías 8, del 5 al 8. Eh, y leo el versículo 8, el último. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendiera la lectura. Y creo que esa es una palabra clave que tiene este texto, por lo menos para mí, que es entender la escritura. Dice, para que entendieran la escritura. Creo que es muy importante, vital, entender la escritura para nuestra santificación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el Evangelio tiene que entenderse para poder creerlo. ¿Cierto? La gente tiene que entender la obra de Cristo, tiene que entender el mensaje de la escritura. Y me acordaba de este pasaje de cuando el Señor habló de la palabra, cuando explica más bien la parábola del sembrador y habla de la buena tierra que dio su fruto. Y me gustaría leerla también, el capítulo 13 verso 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla, en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Entonces, y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Entonces, de vital importancia que nosotros podamos entender la escritura. Y ahora, entender la escritura, si yo no entiendo las escrituras, eso no es culpa del pastor, no es culpa de quien está predicando, porque yo debo poner un esfuerzo por entender la escritura. Porque estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez que estamos leyendo la Biblia y no entendemos y seguimos de largo y no nos preocupamos por volver al texto y tratar de entenderlo, porque hoy en día hay mucho material para poder entender un versículo. Uno se mete a internet, hay comentarios, tenemos la iglesia local, está el pastor, otro hermano, para que yo pueda entender ese versículo con el cual quizás tengo dudas. Entonces el entendimiento es vital para que nosotros podamos crecer, para que podamos ser ejemplo. Primero, yo no puedo entender la escritura si Dios no me ilumina para poder entenderla. Pero detrás de esa obra de Dios tiene que haber un esfuerzo humano. Yo tengo que esforzarme, pedirle a Dios que me ayude a entender la escritura. Y si yo le pido al Señor eso, estaré pidiendo conforme a su voluntad. Entonces el Señor me ayudará a entenderla. Entonces muchas veces nos excusamos en que no entendemos, pero es porque nosotros muchas veces no ponemos esfuerzo. Entonces debemos procurar entender la escritura y poner todo el esfuerzo posible. Eso. No sé si pasamos al segundo punto, pastor, o quiere decir algo más ahí. No sé si Patricio quiere agregar algo. Sí, bueno, a mí me gustaría un poquito retrocediendo, pensé que lo iba a hacer al final. Cuando habla sobre el versículo 12 sobre amor, yo estaba pensando también cuando Jesús en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces también igual ahí recordar un poco de cómo vamos a ser diferenciados entre los demás, de cómo vamos a ser reconocidos como unos verdaderos discípulos. Y es que si nos tenemos amor y cómo, bueno, cómo eso lo manifestamos, cómo lo aplicamos, viendo a un hermano, llamándolo. Hoy en día, bueno, aquí tenemos la posibilidad en Zoom de ver quién está o no conectado y quienes no se conectan, poder preguntarle por si, no sé, a mí me han preguntado qué podrían orar por mí y eso es una verdadera bendición. Me han Mm. dicho, oye hermano, qué te gustaría que orara por ti? Y es una bendición eso demuestra el amor que a uno le tienen, porque todos tenemos necesidad, entonces todos requerimos también ese amor. Amén. Amén. Un poquito. Gracias, hermano. Eh, bueno, pasando al segundo punto, había puesto por nombre yo ejercitando el don recibido. A Ujú. propósito de cómo empieza el verso 14, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Decíamos que ahí la palabra presbiterio está aludiendo a los ancianos de la iglesia. ¿Cierto? Timoteo no debía descuidar ese don que el Señor le había dado, ¿cierto? Para predicar, para enseñar, para servir, ¿cierto?
y este imponer las manos era un reconocimiento público del don o del llamado que Dios le había hecho a Timoteo, que se usaba eso para enviar a la gente. Dábamos el ejemplo de Pablo cuando él es enviado a su viaje misionero junto con Bernabé. Entonces, pensando en esto, en no descuidar, yo hacía una pregunta aquí, anotaba una pregunta de aplicación. ¿De qué forma yo podría descuidar el don que Dios me ha dado? Ahí si un hermano quiere pensar mientras sigo aquí avanzando en alguna respuesta que quizás después nos pueda aportar, ¿de qué forma yo podría descuidar el don que Dios me ha dado para servirle? ¿Ya? Eh, bueno, y pensando en esto, yo concluía que muchas veces nosotros descuidamos el don cuando empezamos a priorizar lo terrenal antes que lo espiritual. Cuando nosotros, en lo cotidiano, en la administración de nuestro tiempo, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para la familia, las cuales no son cosas malas, son bendiciones del Señor. El trabajo, la familia, tenemos tiempo para distraernos, para el deporte, cosas que no son en sí malas, pero no tenemos ese tiempo para dedicarnos al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos mal distribuido nuestro tiempo y no hay un tiempo en el cual yo busque al Señor o lea la Escritura o haga algo que tenga que ver con lo del Señor, yo ahí comienzo a apagarme, comienzo a descuidar el don que Dios me ha dado para servirle. Entonces, nosotros debemos usar este don. Y pensando en eso, y en el versículo que leía también de Primera de Pedro, ¿cierto? 4:10, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, dice, úselo, hay que usarlo. ¿Y de qué forma? Sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para servirle, y aún los talentos naturales que nosotros tenemos, que también vienen de parte de Dios, debemos disponerlos para el servicio y el beneficio de nuestros hermanos. Entonces, yo también he enfatizado en la predicación que al Señor se le puede servir de muchas maneras. Y yo me he encontrado también con hermanos que me han dicho, no encuentro un lugar donde poder servir en la iglesia local. No, como que no me siento parte, no sé cómo puedo servir, pero al Señor se le puede servir de muchas maneras. Uno puede servir al Señor limpiando, puede servir al Señor visitando, puede servir al Señor llamando a los hermanos, orando por la iglesia local, eh, por las distintas necesidades de la iglesia, orando por el pastor, por el liderazgo. Se le puede servir evangelizando, invitando gente a la iglesia. Hay múltiples formas de servir al Señor, pero nosotros tenemos que no descuidar ese don que Dios nos ha dado para poder servir al Señor, en lo que sea. Así que eso, no sé si alguien quiere añadir algo en este punto. Un buen desafío, de hecho, para cualquier año, pero aprovechando que estamos iniciando este 2024, para aquellos que no tienen claridad respecto de su don, Mm, sería descubrir ese don. Obviamente lo descubre, como decía muy bien Andrés, ese día en el ejercicio en la iglesia local. sí, Quienes llevamos tiempo en la iglesia, yo creo que hemos hecho de todo, hemos hecho de todo, prácticamente no hay cosa que uno no haya hecho. Entonces, precisamente en esa búsqueda, ¿no? De saber cuál es la capacitación sobrenatural que Dios te ha dado. Y bueno, finalmente Dios termina mostrándola, para aquellos que no es claro, estoy hablando. Y aquellos que ya lo tienen claro, busque potenciar ese don. Por ejemplo, si Dios le ha dado el don de enseñar, si usted quiere potenciar, va a tener que estudiar, va a tener que ver la manera de capacitarse, ya sea de manera formal o informal, va a tener que transformarse en un buen lector, y si es otro don, también va a tener que hacerlo. Si alguien tiene el don no sé, del servicio, por ejemplo, va a tener que necesariamente tener un trabajo que le permita servir al Señor de manera abierta, con el suficiente tiempo. Si alguien tiene el don de la misericordia, por ejemplo, se va a aplicar respecto de dar o de dar a la obra o de dar a otros hermanos, bueno, va a tener que, va a requerir recursos para aquello. O sea, hay tantas formas, ¿no? De lo cual nosotros podemos eh, desafiarnos de cara a este 2024 respecto de los dones. Y finalmente, en la medida que los dones se manifiesten y maduren, ¿sabe? La iglesia se edifica, la iglesia crece. Cuanto más hermanos hay y hermanas hay con dones, ejerciendo los dones en la iglesia local, en su contexto de familia,
la iglesia crece, la iglesia madura. Así que eso quería agregar yo. No sé, Patricio, si quieres agregar algo. Sí, bueno, también mientras el chino, bueno, y usted también hablaba, pastor, respecto a los dones y lo que yo había dicho recientemente sobre el amor, también se relaciona con esto de los dones, donde dice, úselos sirviéndose los unos al otro, en 1 Pedro 4:10. Yo recuerdo antes de, bueno, estar en la sede, cuando estábamos en la casa de iglesia, donde era probablemente un poco más limitado el servicio, porque ya estaba todo instalado, no había muchas cosas andando. Pero hoy en día estamos en la sede donde se tiene que armar y desarmar cada domingo, entonces con eso tenemos todos chances de poder servir al Señor. Por lo general siempre los sábados, las tardes, noches hay cumpleaños, entonces al otro día siempre está muy sucio. Eso por un lado el aseo, hace poco también se implementó la escuelita de niños, también ahí tiene un espacio para servir. Y también hay muchos hermanos que requieren de oración, que requieren de un llamado, que requieren de ayuda económica. Hoy en día podemos usar los dones en nuestra iglesia local. Basta con que usted esté dispuesto, basta simplemente con que usted quiera y usted se decida a aplicar el don que el Señor le ha dado. Amén. Amén. Eh, Pasamos al versículo 15. Y se reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Esto el apóstol Pablo está enfatizando, animando a Timoteo a dedicarse a estas cosas, ¿cierto? Reflexiona, le dice, pero no solamente reflexiona, sino que dedícate a ellas. Timoteo debía dedicarse, trabajar, ¿cierto? Servir al Señor en la obra que él estaba realizando ahí en ese contexto de enseñar las escrituras, de exhortar a los hermanos, y Timoteo debía ser ejemplo en estas cosas. Y bueno, en la segunda parte del versículo dice, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Cierto? Todos debían darse cuenta que Timoteo estaba progresando en la obra del Señor al dedicarse en estas cosas. Y pensando en esto, eh, cuando una persona comienza a dedicarse a las cosas del Señor, eso se nota. Por eso dice el texto, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Cuando hay una persona en la iglesia local que se está dedicando a las cosas del Señor, eso se empieza a notar. Y cuando una persona no se dedica a las cosas de Dios, también se nota porque comienza a haber un decaimiento espiritual. Entonces, hay mucho beneficio en dedicarse a las cosas del Señor. No sé a cuánto le ha pasado que dejaron de involucrarse en algún momento de su vida en el servicio del Señor. A mí me pasó por lo menos en los años, a veces uno tiene momentos donde está como a full, digamos, sirve al Señor, quiere estar en todo, y otras veces donde hay quizá un decaimiento, que está como lejano, como que no está muy animado, no se compromete mucho. Y es por eso, porque uno dejó de dedicarse a servir al Señor. Eh, Pienso que esto es una opinión personal. A veces nosotros decimos, estoy cansado. He escuchado a mucha gente a lo largo de estos años, estoy cansado en el servicio del Señor, sí, estoy cansado, necesito darme un tiempo. Pero en mi opinión personal, no es que sea así, pero yo lo pienso así, que el servir al Señor no cansa. Para mí no cansa porque es una bendición, es un privilegio. Cuando uno sirve al Señor, eso te anima, más se motiva a uno. Si lo que cansa es cuando nosotros pecamos. Eso es lo que cansa. El estar sirviendo al Señor con un pecado y quizá no buscando al Señor, permitiéndote cosas que tú sabes que no están bien, pero se nota cuando uno comienza a dedicarse a las cosas de Dios, uno lo nota en la gente. Entonces, un llamado, hermanos, a dedicarnos a lo que Dios nos ha delegado. Quizá lo que Dios te demandó en este tiempo es ir y ordenar sillas. Dedícate a esas cosas, porque eso va a ser de provecho para ti y para la iglesia local. Que eso, pastor, ¿alguien quiere decir algo? Amén. No, me acordé a propósito, me parece que la Reina Valera traduce esa palabra como piensa. Y hay un autor que es John Piper, que tiene un libro referente a ese texto que se llama Piense. Y también eso es importante enfatizar, ¿no? Porque a veces
sobre todo aquellos que acusan que no tenemos que ser tan bíblicos, que no tenemos que dedicar tanto tiempo a la doctrina, sino que más bien a las emociones y todas esas cosas. El ejercicio de la reflexión y del pensar está ahí en la escritura y tenemos que hacerlo. Sí, Y tenemos que dedicar tiempo suficiente en esta batalla constante que tenemos, hermanos, con diferentes fuentes de información. Entonces, tenemos que buscar las formas de hacerlo. Y esas formas de hacerlo, y yo lo he dicho antes, va a tener costos. Va a tener costos, va a ser dormir un par de horas menos, juntarse quizás menos con amigos, ir a un partido menos en la cancha, a los que van al gimnasio, ir tal vez un día menos al gimnasio, pero de alguna parte va a tener que sacar, si quieres ejercitar el hombre interior, la mujer interior, eh, va a haber que hacer sacrificio en ese sentido. Así que eso es importante, el ejercicio de reflexión, para poder después, como dice el texto, dedicarse y tener un comportamiento objetivo, ¿no? Que el comportamiento finalmente viene a ser la consecuencia de la obra del Señor en nosotros y cómo también nosotros nos disponemos para servirle. Y eso es ejemplo, en el caso de Timoteo, ejemplo para todos. Así nosotros somos llamados a ser ejemplo, cada uno en su propio contexto, en la iglesia local y también en el contexto de su trabajo, en el contexto de sus estudios. Para aquellos que estudian, vamos a estar haciendo un llamado, hecho mucho de menos en esta reunión de Suma, los más jóvenes de la iglesia. No sé si han entendido mal que acá no solo adultos, pero no, esto es para todos, incluidos los más jóvenes. Eh, es muy importante que nosotros podamos hacer también esto, hermano, de tener siempre en cuenta esto, de poder meditar, de poder dedicarnos, de poder ser ejemplos eh, para ya sea donde estemos, porque no somos cristianos el fin de semana, no somos cristianos el domingo, somos cristianos 24/7. Patricio, Sí, claro, bueno, comparto igual plenamente con sus palabras y también lo que decía el chino sobre a veces el cansancio que uno acusa o prácticamente se excusa en no servir al Señor. Quizás de pronto decir que es muy temprano, que no alcanzo, pero también está el resto de la semana para servir al Señor. También hay varios hermanos que necesitan. Y bueno, también de paso agradecer también al chino también por la prédica, por su preparación. Vemos también que la predicación fue bastante clara y que a modo general debemos ser ejemplos como unos buenos cristianos para que también en nuestras familias nos puedan ver a nosotros como unos seguidores de Cristo, como unos verdaderos discípulos. amén. ah, A ver, Andrés, no sé si quieres concluir con algo. sí, bueno, no, en este punto no, ahora quedaría el tercer punto. ¿Ya? Tercer punto ya, terminando el verso 16, que el tercer punto le había puesto una gran responsabilidad. Ok. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Entonces, habían dos cosas en las que Timoteo debía tener cuidado. Y el texto dice de sí mismo. Entonces apuntaba a su santidad personal, a ser ejemplo a lo antes dicho en el versículo 12, ¿cierto? Porque él estaba también siendo observado por la iglesia, su comportamiento. eh, entonces, pensando en esto, nuestra santidad personal y también en lo segundo que tenía que tener cuidado Timoteo en la enseñanza que él debía transmitir también a la iglesia. Creo que a veces tenemos que cuidarnos de no desbalancearnos, de no por servir a la iglesia, al Señor a través de la iglesia, en este caso Timoteo en la enseñanza, en el caso de nosotros en cualquier servicio que estemos prestando, por servir a la iglesia, al Señor, eh, hacer lo que nos toca hacer en la iglesia, descuidar nuestra santidad personal. Creo que a veces nos pudiera pasar eso. Estamos tan preocupados de servir, que Mm. nuestra vida de oración o de lectura viene en decaimiento. Bueno, y eso es un desafío, ¿cierto? Poder mantener este equilibrio en la cual, bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y con respecto a la enseñanza que Timoteo debía transmitir, viendo alguna aplicación y algún comentario también que había
con respecto a este versículo, la sana enseñanza que Timoteo tenía que transmitir también liberaría a los creyentes de los falsos maestros que estaban ahí imperando en ese momento. Y creo que de la misma manera la falsa enseñanza a nosotros nos libra, ¿cierto? De las mentiras, de la falsa enseñanza, pero también es el instrumento, decía yo en la predicación, que Dios usa para traer a gente, a las personas a salvación, provocaría la salvación de las personas. Entonces, bueno, más que nada, como dice el texto, ten cuidado, o sea, poner cuidado en estas cosas, porque son de suma importancia, porque tiene que ver con la salvación de las personas. Así que eso sería de mi parte, pastor. Amén. Solo una frase que escuché hace poco. Nosotros nos preocupamos más del hacer que del ser. Entonces, el hacer es el servicio, pero todo tiene que emanar desde el ser. Nosotros tenemos que ser hijos del Señor, tenemos que ser santos, de manera que el hacer no sea más que una consecuencia y el hacer no sea un artificio, no sea algo artificial, no sea algo solamente superficial, sino que siendo, ¿cierto? Nuestro hacer va a ser consistente, contundente, y algo también que yo pensaba respecto de lo que tú dijiste el domingo, va a ser de largo aliento, va a ser un hacer, tal vez no siempre a 100 por hora en la vida cristiana que uno tiene, pero siempre va a estar presente. Tal vez en algunas etapas va a estar a 100, en otras a 70, en otras a 20 por hora, pero siempre va a estar presente, porque su hacer proviene del ser, no es artificial. En cambio, cuando es artificial, te va a esforzar un tiempo y después va a desaparecer, e incluso puede terminar perdiéndose de la comunión de la iglesia. Y hemos visto cómo enfatizar en el hacer, poner a jóvenes a veces, a hermanos a hacer determinadas cosas y están mucho tiempo, pueden estar años, pero cuando ellos salen de ese hacer, desaparecen de la congregación, desaparecen de la iglesia. Tú les quitas el instrumento, les quitas el poder cantar, el hacer algo y desaparecen. Porque definitivamente la prioridad o el propósito era participar. Y si bien hay que participar, hay que servir, ese servicio tiene que emanar de lo que somos. Entonces, si a mí el día de mañana me ponen a limpiar baño, amén. Si el día de mañana a mí me dicen, Eduardo, tienes que, qué sé yo, ordenar la silla, amén. Tienes que volver a cantar, amén. Amén, porque debe emanar del ser. Amén. Así que eso quería decir solo a modo de reflexión. Patito. Bueno, en este pasaje lo que más me llamó la atención es cuando habla sobre ten cuidado de ti mismo. Y pensaba un poco que nosotros somos la principal piedra de tope y nuestro principal verdugo. Mm. A veces quizás nos hacemos la víctima a veces, o también a veces, bueno, decimos, no, no puedo servir, no puedo buscar al Señor, no puedo escoger al Señor en vez del pecado, y no debe ser de esa forma. Cuando aquí Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado es porque nosotros somos el principal estorbo para servir al Señor. Entonces, a cuidarnos de la santidad y a no confiarnos, a no pensar de que como ya he sido santificado, bueno, tener una vida no piadosa, tener una vida llena de pecado. Nosotros también tenemos ese llamado a elegir entre el Señor o el pecado y bueno, intentar no pecar, intentar ahí continuar y perseverar y elegir siempre al Señor. No siempre se gana, pero lo importante en nuestra vida cristiana es volver a los caminos del Señor, es volver a intentarlo, es volver a intentar no fallarle al Señor. Y a pensar en este versículo, en tener cuidado de nosotros mismos. Amén. Sí, somos nuestro peor enemigo, como se ha dicho con certeza. Y es lo que más a veces nos cuesta ser objetivos, porque nuestra tendencia natural es a culpar a otros o a culpar a las situaciones. Pero tenemos que ver ese bosque que tenemos en el ojo, tenemos que pedirle al Señor que nos haga objetivos. Amén. Al menos en esta parte damos por terminada nuestra aplicación. Gracias, Sergio,
por que el Señor te siga usando.